General Villa, está ya, ¿qué traes? General, vengo del pueblo. A doña Elena, la viuda de la hacienda, la amarraron al mástil por 3 pesos. Don Roque Peralta le quitó las tierras y lo humilló de... Hey, amigo, si usted es nuevo por estas tierras, le digo algo. La frontera tiene una memoria larga y la sierra un oído fino. Si quiere dormir tranquilo, olvide el nombre que le di a este cuento, porque habla de lo que no se toca. Los libros dicen que el general Pancho Villa peleaba por la tierra, y es cierto, pero la verdad de la División del Norte es que peleábamos por la dignidad de la gente del pueblo. En aquellos años de tanto polvo y tanta injusticia, un miserable agiotista de Chihuahua, don Roque Peralta, creyó que podía ahorcar el honor de una viuda frente a todos. Creía que su oro valía más que la madre de un rancho. ¿Se imagina usted la cobardía? Cierre los ojos un momento y sienta el sol de las 11 de la mañana quemándole la nuca. Entremos a la historia, pues, y le cuento cómo el general le enseñó al agiotista que la ley de la honra es la única que tiene peso en este país. Uno se acostumbra a ver la miseria en esos años de 1915. La gente arrastra la vida en el polvo, con hambre en el estómago y una súplica en los ojos. Pero hay cosas que, aunque el ojo lo vea, el alma no lo aguanta. Y así fue con doña Elena. Una mujer de esas que no usan el rifle, pero que son más fuertes que un batallón. Viuda de un buen hombre, con las manos ásperas de tanto trabajar en su pedazo de tierra seca, que era todo lo que tenía para heredar. Ella era, para la gente de ese rancho sin nombre, la mera imagen de la madre del pueblo. El demonio, en esta historia, no tenía cuernos, sino un chaleco de seda sucia y una barriga que le rebotaba al andar. Don Roque Peralta, el agiotista, un hombre que hacía negocio con la sed, prestando un puñado de pesos al 20% para luego quedarse con la tierra cuando venía la sequía. No era un terrateniente de esos grandes, de hacienda vieja, no. Era peor. Era un gusano con escritorio que usaba la ley corrupta del jefe político para apretar la garganta de los campesinos. A don Roque solo le importaban 2 cosas, su oro y su gran libro de cuentas, que era más grande que una Biblia, y tenía anotadas las deudas de Medio Valle. El gancho de nuestra historia es este. Don Roque quería la tierra de doña Elena, un lote chico, pero que él necesitaba para completar una linde. La viuda, terca como mula de sierra, se negó a vender. Dijo que esa tierra era la honra de su marido, y fue cuando el agiotista, sintiéndose dueño del sol, decidió dar un escarmiento que nadie olvidaría. No la mató, porque ya le dije que el general Villa nos prohíbe tocar la sangre innecesaria, pero hizo algo peor. Una mañana, justo cuando el sol iba partiendo el día a las 11, mandó a sus 3 capataces a buscar a doña Elena. Los hombres, con la venia del jefe político, la arrastraron hasta la placita del pueblo. Y ahí, frente al mástil donde solo ondeaba el aire, la amarraron. No con sogas apretadas, sino de una forma que le quitaba el aire al pecho. La sujetaron al mástil de la bandera. La cobardía, el mero crimen, no fue el nudo, sino lo que le colgaron al cuello. Los títulos de propiedad de su tierra, esos papeles que ella había perdido por 3 malditos pesos que debió para la siembra. Los papeles doblados, pesándole en la garganta, y un pañuelo cubriéndole el rostro para que nadie viera la vergüenza. Don Roque se quedó mirando desde el balcón de la tienda general, riendo como puerco. Quería que todos vieran que, si la madre del pueblo era humillada de esa forma, a nadie le quedaría esperanza. La injusticia se sentía en el aire como el calor seco del desierto. Los campesinos, con los sombreros bajos, apretaban la mandíbula. Estaban en la ruina, pero lo que más dolía era ver cómo se moría la honra de su gente. Y esa humillación, amigo, es la pólvora más brava de una revolución. Usted, amigo, tal vez crea que la pobreza quita el orgullo. Mentira. Al pobre le queda solo la dignidad, y si se la quitan, queda un vacío que ni el hambre llena. Doña Elena, atada a ese mástil, no gritaba. Los gritos son para los bandidos.
Ella, con el pañuelo cubriéndole la cara, lloraba en el silencio de su alma, y eso era peor que cualquier aullido. La humillación se le metía en la carne como un tizón prendido. El sol le quemaba el cuerpo, pero la vergüenza le quemaba el espíritu. Los títulos de propiedad le colgaban como si fueran los pecados de don Roque, pero ella cargaba con la pena. Era la ruina. La tierra se había ido y ahora el honor también. Y la gente mirando a sus pies, sintiendo la rabia hervir, pero sin poder alzar la voz. El miedo es un cabresto muy fuerte, y todos pensaban, si eso le pasa a la madre del pueblo, ¿qué nos espera a nosotros, los simples peones? Don Roque había ganado, el miserable lo sabía. Estaba sentado en su balcón, tomándose un aguardiente, seguro de que el pueblo tragaría su veneno. Pero en esos momentos de oscuridad, a veces nace un hombre. Y en este rancho, ese hombre fue Ramón, un muchacho arriero de esos que cruzan la sierra con unas cuantas mulas. Tenía la mirada limpia y la furia joven. Él no era dueño de tierras, ni tenía deudas con el agiotista, pero el maltrato a doña Elena le pegó en la cara como una bofetada. Vio a la viuda en el mástil y sintió que no era solo su honor el que estaba allí, sino el de toda la gente honrada de la frontera. Ramón sabía que si dejaba que aquello pasara, su alma se pudriría. No dijo una palabra. No enfrentó a los capataces. La prudencia es también una forma de valentía. Solo se dio la media vuelta y con el corazón golpeándole en el pecho como un tambor de guerra, corrió al corral. Agarró la mula más brava y más rápida, esa que llaman la relámpago. No se llevó ni agua, ni un buen sombrero, solo la carabina, un puñado de tortillas duras y un nombre en la boca: Pancho Villa. El joven Ramón cabalgó como si el diablo le estuviera pisando los talones, sin saber bien dónde andaría la división del norte. Villa podía estar en Zacatecas, peleando contra el gobierno, o en la sierra, planeando un asalto grande. Pero Ramón tenía una fe ciega. El general no perdonaría esta ofensa. Villa no toleraba al bandido que abusa del débil, y mucho menos de una mujer del pueblo. La justicia de Dios tarda, pero la del general Villa, esa cabalga rápido. Ramón le había hecho una promesa a su propia rabia, y al silencio de doña Elena encontraría al general y le contaría el causo. El destino del agiotista, pensó el joven arriero, acababa de cambiar, y la jornada solo estaba comenzando. Si usted no ha visto nunca a la División del Norte reunida, no ha visto nada en esta vida. Parecía un hormiguero de hombres a caballo, pólvora y esperanza, que se movía por el desierto. Daba igual si estábamos acampados en un Durango polvoriento o cerca de la frontera. El aire siempre olía a café de olla, sudor de caballo y el hierro de los rifles. Ramón, el arriero, llegó al campamento como un fantasma. La mula. La relámpago venía echando el alma por la boca, cubierta de espuma y polvo. Cuando le preguntaron qué buscaba con esa desesperación, solo pudo decir: el general. Necesito al general Villa. Y el general, en esos tiempos, no era un hombre fácil de ver. Estaba siempre planeando, con mapas en el suelo o dictando órdenes a un telegrafista. Pero el código de la división era claro. Si alguien llegaba del pueblo con una queja de verdadera injusticia, se le atendía. Llevaron a Ramón a la presencia de Villa. El general estaba sentado sobre una silla de montar, bajo un mezquite. No dijo nada, solo alzó la mano para que el muchacho se acercara. A su lado estaban Fierro, el temido, y otros jefes con los sombreros calados hasta la nariz. El aire se puso tan denso que se podía cortar con el machete. Ramón, todavía sin aliento, se quitó el sombrero y empezó a contar el causo. No habló de batallas ni de política. Solo habló de la viuda, de la tierra seca, de los 3 pesos de deuda y de la humillación en el mástil. Habló de don Roque Peralta, el agiotista, y su libro de cuentas que parecía una lápida.
Cuando describió a doña Elena atada, con los títulos de propiedad colgando, la voz se le rompió. El general Villa no interrumpió, pero su rostro se fue poniendo de piedra. No había necesidad de gritar. El general no era un hombre de leyes escritas, sino de la ley moral que vive en el corazón de la sierra. Cuando Ramón terminó, solo se escuchó el viento en las hojas secas. Finalmente Villa golpeó el suelo con el puño. No fue un golpe de rabia, sino de sentencia. Miró a los jefes y dijo con esa voz que te entra hasta los huesos: un hombre que ahorca el honor de una mujer del pueblo por un puñado de tierra es un bandido más peligroso que cualquier enemigo del gobierno. Es un veneno que mata la dignidad. Luego hizo una seña a su secretario para que tomara nota. La justicia sería rápida y justa, pero no sangrienta. No lo mataremos. El castigo debe ser una lección para él y para todos los que usen el papel para robar el sudor del campesino, ordenó Villa. El agiotista debe sentir en carne propia el peso de su propia maldad. Fierro, prepara 100 hombres. Iremos sin avisar. Que nadie sepa que la división se mueve. Este es un asunto de honor, no de guerra. El plan era simple, como todo lo que hace el general: cabalgar rápido, rodear el rancho en el silencio de la noche, capturar a don Roque y llevarlo ante su propio pueblo para el juicio. La tensión era palpable, pero no había miedo. Solo la seguridad de que la división del norte iba a cumplir el más antiguo de sus códigos: defender al débil de la avaricia del fuerte. Y Ramón, el arriero, vio que su fe en el general no había sido en vano. Ahora solo quedaba cabalgar. Cuando el general Villa decía que íbamos a cabalgar, era como si le diera órdenes al viento. No había descanso. Dejamos el campamento con 100 hombres escogidos, todos de confianza, con la misión clara: ir y volver sin que el gobierno supiera, sin que el jefe político se oliera nuestra llegada. Llevábamos 3 días y 3 noches de galope duro, comiendo a caballo, durmiendo poco, cubiertos con el polvo del desierto de Chihuahua. Ramón, el arriero, iba al frente guiándonos, con la furia de su fe dándole fuerzas a la relámpago. Cruzamos cañones profundos donde el aire se congela por las madrugadas y subimos la sierra por caminos de cabras que solo un villista conoce. El riesgo no era del enemigo grande, sino del pequeño: un tropezón de caballo, un centinela federal escondido o, lo peor, que la gente del rancho se asustara y avisara al agiotista antes de tiempo. La división del norte podía tomar ciudades, pero el general nos dijo: esta vez la justicia debe ser silenciosa, como la noche. El obstáculo más grande que encontramos no fue un pelotón, fue el río seco. Había llovido duro en la montaña, y lo que antes era un arroyo de arena, ahora era un torrente bravo, turbio, que bajaba arrastrando piedras y troncos. Pararse era perder el factor sorpresa. Cruzar era arriesgar la vida y la pólvora. Fierro quería hacer un rodeo, pero eso nos costaría otro mediodía de marcha. El general Villa no dudó. Se bajó del caballo y fue a la orilla. Miró el agua, que rugía con más fuerza que un león herido. Ordenó a 20 hombres que cortaran los mezquites más robustos que encontramos y formaran una línea de vida, de esas que se usan en las presas. Usamos nuestros lazos y las cinchas de los caballos. Fue un trabajo de precisión, no de valentía ciega. Primero, un jinete fuerte cruzó nadando con una soga atada a la cintura, y con esa soga aseguramos la primera línea. Luego pasamos uno a uno, los caballos temblando bajo el agua helada, mientras los hombres de apoyo gritaban las órdenes en voz baja para no perderse en el rugido del río. La noche era oscura y la luna no nos ayudaba, pero pasamos. El general fue de los últimos, mirando siempre que no se perdiera un solo rifle. Mojados y exhaustos, pero del otro lado, en el camino directo hacia el rancho de don Roque.
Ese día aprendimos de nuevo que la fuerza de la división no estaba solo en las balas, sino en la disciplina y el ingenio. Dejamos el río atrás, y el olor a tierra mojada se mezcló con el olor a justicia cercana. Ya no quedaba mucho trecho. Sabíamos que, al amanecer, el agiotista iba a despertar con una sorpresa más grande que su propia avaricia. Y así fue como llegamos al rancho, amigos. Pero antes de seguir con el cerco, cuénteme una cosa. Diga en los comentarios de dónde está escuchando este corrido. Llegamos al rancho del agiotista cuando la luna ya se había acostado, pero el sol aún no se atrevía a asomarse. Esa hora en la que el silencio es más pesado que el plomo. El rancho no era una hacienda grande, sino una casa de adobe fuerte, con un buen corral y un par de pistoleros dormidos cerca de la puerta. Don Roque Peralta no vivía como un campesino, sino como un cacique chico, protegido por su propio miedo. El general Villa no hace las cosas a medias. Dividió a los 100 hombres en 4 grupos, rodeando el rancho sin hacer ruido, como coyotes que cazan en la oscuridad. El único sonido era el de la herradura que se asentaba en la tierra seca con el cuidado de un relojero. La disciplina de la División del Norte no tiene igual. Eran guerreros acostumbrados a moverse sin ser vistos, con el rifle listo pero la paciencia de la piedra. Ramón, el arriero, iba conmigo en el grupo de fierro. Sentíamos cómo el pulso nos golpeaba la garganta. No teníamos permiso de disparar, solo de asegurar. Fierro, con un pañuelo cubriendo la boca, dio la señal. 4 hombres saltaron la barda del corral y en un suspiro desarmaron a los dormidos. No hubo forcejeo, no hubo grito. El miedo les ató la lengua. El general Villa entró por la puerta principal, que no estaba bien cerrada. El agiotista se sentía muy seguro de su impunidad. Adentro, la casa olía a tabaco barato y a plata guardada. Don Roque dormía en una cama grande, sudando bajo las sábanas de seda que había comprado con el dolor de la gente. Cuando Villa encendió una lámpara de aceite, la luz le dio al agiotista directo en la cara. Don Roque despertó con un bufido de puerco asustado. Vio al general Villa de pie, inmenso, con el rifle en el hombro, y junto a él a Fierro y a Ramón. La gordura del agiotista se sacudió con el terror. Intentó decir algo, tal vez pedir clemencia o gritar por sus guardias, pero la voz se le quedó pegada en la tráquea. Villa no perdió tiempo con pláticas. «Levántate, don Roque. La División del Norte ha venido por ti, pero no por tu vida. Hemos venido por tu vergüenza», dijo el general, con una voz que no era ni alta ni baja, sino pesada como una lápida. Mientras 2 villistas tomaban al agiotista, que ya temblaba como gelatina, Villa fue directo a un escritorio de caoba. «Tráiganme el libro», ordenó, refiriéndose al famoso libro de cuentas de la usura. El libro era enorme, forrado en cuero y lleno de nombres y números. Era el corazón de su maldad. El agiotista intentó protegerlo, gimiendo, sabiendo que sin ese libro no era nadie. Pero fue inútil. El general tomó el libro con desprecio, como si tocara una víbora muerta. La captura fue silenciosa, precisa y sin un solo tiro. El sol ya empezaba a pintar la sierra de rojo cuando salimos del rancho. Llevábamos a don Roque Peralta, descalzo y en pijama, y el libro de cuentas bajo el brazo del general. La justicia de Villa se acercaba a la plaza del pueblo. Llegamos al pueblo cuando el reloj de la iglesia daba las 9, justo la hora en que la gente salía a trabajar. Pero hoy nadie trabajaba. La noticia del galope del general Villa había corrido como pólvora en la sierra, y todos estaban en la plaza, en el mismo lugar donde doña Elena había sufrido la infamia. Estaban en silencio, con los ojos llenos de esperanza y un poco de miedo. El general Villa desmontó de su caballo, el 7 leguas, con una calma que imponía más que cualquier grito. Ordenó que ataran al agiotista, don Roque Peralta,
justo al lado del mástil de la bandera, donde días antes la viuda había llorado su vergüenza. El agiotista, en pijamas, gordo y tembloroso, no era más que un saco de miedo frente a la multitud. Su rostro estaba lívido. Miró a la gente que antes le temía y ahora lo juzgaba con el silencio. Vio a doña Elena, que estaba en primera fila, con su dignidad intacta. Vio a Ramón, el arriero, de pie junto a Villa. El general alzó el libro de cuentas, ese mamotreto de cuero que era el testamento de la avaricia de don Roque. «Gente del pueblo», dijo Villa, y su voz se extendió por la plaza sin necesidad de gritar. «Hemos venido por un hombre que ha robado el honor, que es más valioso que la tierra. Este hombre, don Roque, usó sus papeles y sus números para ahorcar la dignidad de una madre frente a ustedes. Creyó que nadie respondería. Creyó que la división del norte pelea solo por ciudades y no por el alma del campesino». Luego, Villa hizo una seña a Fierro. El castigo venía. El castigo será que el ladrón sienta el peso de su propio robo. «No habrá balas sino vergüenza», declaró el general. Fierro y otro villista tomaron el libro de cuentas del agiotista. El libro era grueso, pesado. Siguiendo las órdenes de Villa, rasgaron cuidadosamente el lomo del libro y usando una cuerda lo ataron a don Roque de tal forma que el libro colgaba sobre su pecho como un peto. Luego tomaron otra docena de hojas de deuda, esos papeles firmados con sudor y lágrimas, y se los colgaron al cuello, justo donde antes estuvieron los títulos de doña Elena. El agiotista estaba obligado a llevar su propia maldad como un saco de la vergüenza. Era un castigo poético. Lo que había usado para oprimir, ahora lo oprimía. Don Roque lloraba no de arrepentimiento, sino de humillación. Parado allí, con el sol de las 10 de la mañana dándole en la cara y el peso de su libro de cuentas sobre el corazón. Era la justicia simple y limpia del general Villa. El castigo reflejaba el crimen, y la comunidad veía que su honor era restaurado sin derramamiento de sangre. El jefe político corrupto, que se había escondido al saber de la llegada de Villa, vio todo desde una ventana y supo que su tiempo había terminado. La ley del oro acababa de ser quemada en público. El sol subía y el agiotista seguía atado, con su libro de cuentas pesándole más que el infierno. La gente, después del silencio del juicio, empezó a murmurar, pero no con rabia, sino con alivio. Era la primera vez que veían la justicia de verdad en ese pueblo. Una justicia que no venía de un papel sellado, sino de un general de a caballo. Villa esperó un rato, dejando que la vergüenza se le pegara a la piel de don Roque. Luego se acercó al agiotista, le arrancó el libro del pecho y lo soltó. Don Roque cayó de rodillas, sin fuerzas para correr, solo sollozando. El general alzó el libro y se dirigió a la gente para que entendieran la lección. Este libro y el oro de este miserable han causado más daño que un cañonazo. Usura, robo y humillación, esa era la ley de este hombre. Hoy esa ley ha muerto. Ordenó a sus hombres que hicieran una hoguera en el centro de la plaza. No una lumbre grande, sino un fuego pequeño, pero visible. Y ante el pueblo entero, Pancho Villa tiró el libro de cuentas a las llamas. Las hojas de cuero y papel, llenas de las deudas del pueblo, ardieron despacio. El humo que subió no olía a madera quemada, sino a libertad y a un nuevo comienzo. Era el olor de la opresión que se iba. «Escuchen bien», exclamó el general, su voz firme como la sierra. «De hoy en adelante en esta tierra la única ley que vale es la de la honra. La tierra es para quien la trabaja. Cualquiera que se atreva a tocar la dignidad de la mujer o del campesino no se las verá con el pueblo, sino con la división del norte». Luego le dio una bolsa de monedas de plata a doña Elena. «Con esto, señora, y con sus tierras, podrá empezar de nuevo. La deuda está pagada por la revolución».
La viuda, sin poder hablar, solo se inclinó, con lágrimas de gratitud. Y a Ramón, el arriero, el general le dio las gracias por su valentía. Con la justicia hecha, no quedaba nada que hacer. El general Villa no estaba para quedarse a gobernar ranchos. Su deber era la guerra grande. «¡Vámonos, muchachos!», ordenó el general. «Dejemos que el pueblo respire su aire limpio». En menos de lo que canta un gallo, los 100 villistas estaban de nuevo sobre sus caballos. No se despidieron con ruido, sino con un silencio disciplinado. La tropa se alejó por el camino polvoriento, dejando atrás la hoguera humeante y a un pueblo que se había puesto de pie. El jefe político cobarde, el que se había escondido, ya había huido. El agiotista, don Roque, se quedó en la plaza, en pijama, mirando el fuego consumir el corazón de su vida. El general Villa se fue, dejando no balas, sino una leyenda y una esperanza. Nosotros, la División del Norte, seguimos nuestro camino con el rifle al hombro y los ojos en el horizonte. Dejamos atrás el pueblo humeante, sabiendo que habíamos ganado una batalla más importante que la toma de cualquier capital. La batalla de la dignidad. La pólvora se gasta, pero el honor se queda. ¿Y qué pasó con el agiotista, don Roque? El hombre que humilló a una mujer por avaricia. Cuando el general se fue, don Roque se quedó en esa plaza, solo, sin su dinero, sin su libro y sin el respeto de nadie. Sus propios guardias lo abandonaron. Dicen que se fue del pueblo a rastras sin nada más que el recuerdo de la humillación y nunca más se atrevió a volver. Su oro ya no valía nada. Su nombre se convirtió en un susurro de burla. La justicia de Villa no le quitó la vida, le quitó lo que más quería, su poder. Y doña Elena, ella se levantó. Con la plata que le dio el general y sus tierras limpias de deuda, volvió a ser la madre del pueblo, esta vez, una madre que enseñaba que la resistencia no es con balas, sino con la cabeza en alto. Y Ramón, el arriero valiente, ya no volvió a su oficio. Vio la luz de la justicia en los ojos del general y se unió a la División del Norte. Le dieron una buena carabina y un caballo fuerte. Dicen que cabalgó con nosotros hasta el final, siempre recordando que su primera misión no fue por el oro, sino por el honor de una viuda y un pedazo de tierra. Amigos, es por causos como este que el nombre de Pancho Villa no es solo un nombre en los libros de historia, es un grito en el alma de México. La gente del pueblo, para que la lección no se olvidara, le hizo un corrido a esa jornada. Lo cantaban a la luz de las velas, contando cómo el agiotista fue juzgado por su propio libro y cómo la honra de doña Elena fue rescatada por el galope de El 7 leguas. Así, el cuento se hizo leyenda y la leyenda se hizo la ley del pueblo. Siempre me pregunto, ¿dónde está la justicia hoy? No lo sé, pero sé que la memoria de aquellos años donde un general se detenía en medio de la guerra para defender a un campesino no puede morir. Y este es el causo completo, camaradas. Les he contado la verdad del agiotista y la madre del pueblo.